Vamos a hablar por fin ya de las barrenas propiamente dichas. Lo primero, tener siempre presente que una barrena es una pérdida agravada que origina un movimiento descendente de autorrotación, condición previa que el avión esté en pérdida, que luego origina un movimiento descendente donde el avión gira sobre un eje que es el eje de la barrena. Esa autorrotación pues es con diferentes ángulos de presentación del avión con respecto al horizonte. Normalmente va a ir variando y el avión pues prácticamente está descontrolado. ¿Qué es importante? Importante desde el punto de vista que está enfocado esto, es desde el punto de vista de conocer cuál es el procedimiento estándar de recuperación de una barrena. Normalmente nos referimos a una barrena involuntaria que se nos puede presentar en una situación de vuelo imprevista o que ha sido por falta de control del avión. Actualmente, con los diseños de los aviones modernos, es muy difícil que suceda una entrada en barrena de este tipo. Los aviones están ya construidos de forma que su estabilidad, tanto estática como dinámica, nos protejan de esa posibilidad de entrada en barrena. Desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre dos conceptos que son muy importantes: el concepto de controlabilidad y el concepto de maniobrabilidad. Un avión es controlable dependiendo de su capacidad o de su facilidad de control, el que tengamos siempre un mando adecuado sobre ese avión. Sin embargo, la maniobrabilidad es la capacidad del avión de maniobrar dentro de unos márgenes muy amplios de situaciones. Un avión que es controlable suele ser menos maniobrable y un avión muy maniobrable, pues a su vez es más difícilmente controlable. Es el caso de los aviones acrobáticos, que son aviones muy maniobrables, pero con una controlabilidad más difícil que la de un avión estándar de características básicas. Sobre esa propiedad de la controlabilidad y la maniobrabilidad tiene mucha influencia la posición de centro de gravedad del avión. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería que cualquier piloto haya tenido la experiencia de practicar barrenas, lógicamente con un instructor cualificado. Desde este punto de vista de instrucción, asegurándonos que tenemos unas altitudes mínimas de recuperación apropiadas, generalmente se pueden considerar como unos 5.000 pies. También se hacen prácticas de barrena como maniobra previa a la acrobacia, pues porque es mucho más probable que durante un vuelo acrobático un avión entre en barrena que sobre un vuelo estándar. ¿Cuáles son los tipos de barrenas que podemos considerar? Las normales, que son las que vamos a estudiar a continuación, y a su vez estas normales pueden derivar en barrenas planas, también las barrenas invertidas, que ya estas sí son maniobras acrobáticas, y las planas invertidas. Las que nos interesan en esta exposición son las barrenas normales, que es las que nos pueden sorprender como consecuencia final de una situación de vuelo que se nos ha ido de las manos. Desde el punto de vista de una barrena que ejecutamos como práctica, las que digo y vuelvo a repetir que nunca se debe hacer si no es con un instructor cualificado y en un avión calificado para que pueda hacerlas, normalmente van a ser barrenas que vamos a limitar
aproximadamente 2 vueltas y, lógicamente, barrenas sin motor. El entrar en una barrena con motor agrava la situación, por eso lo primero que hay que hacer siempre es cortar motor, con lo cual ya estamos en el caso estándar. ¿Cómo vamos a mandar como práctica una barrena controlada? Primero, el avión tendremos que ir aumentándole el ángulo de ataque hasta que llegue al ángulo de ataque de alfa max y que entre en pérdida. En el momento en que entra en pérdida, se corta motor y vamos a suponer que queremos hacer una barrena a la izquierda. Pues con el mando de profundidad totalmente atrás, metemos a fondo el pie izquierdo, el pie del lado que quiero que se produzca la barrena. El avión entra en pérdida y a su vez empieza a girar a la izquierda, describiendo ese movimiento que queda perfectamente definido por la idea que tenemos de lo que es una barrena. ¿Qué pasa? Pues que en esos momentos de entrada en pérdida los efectos de torsión se manifiestan, tanto esos efectos de torsión como un posible aumento de la velocidad pueden llevarnos a que sea más difícil de recuperar.